So it is all very well that Arendt identifies for us in ideal terms the kinds of rights that those without rights can exercise. But can they always do it? And does their act of exercising rights performatively induce the right they exercise? That way of exercising rights is presumed to work even when there are no supporting conditions, economic or political, for the exercise of rights. What Spivak teaches us is that under conditions of subalternity, especially within the global South, the only way to lay claim to rights is through assimilating to those juridical structures which were not only built upon the effacement and exploitation of indigenous cultures, but continue to require that same effacement and exploitation. Así que está muy bien que Arendt identifique para nosotros y en términos ideales el tipo de derechos que los que no tienen derechos pueden ejercer. Pero, ¿pueden hacerlo siempre? Y su acto de ejercer derechos de manera performativa, ¿realmente induce el derecho que buscan ejercer? Porque esa forma de ejercer derechos se presume que funciona incluso cuando no se dan las condiciones respaldatorias, ya sean económicas o políticas, para el ejercicio de derechos. Lo que Spivak nos enseña es que bajo condiciones en las que un grupo tiene características de subalterno, especialmente dentro del sur global, la única forma de reivindicar derechos es asimilándose a las estructuras jurídicas que fueron construidas no solamente borrando y explotando a las culturas indígenas, sino que siguen exigiendo ese acto de borrar y explotar. Indeed, the very act by which one petitions for rights within these legal strictures reconfirms the power exercised through that law, a power of the state which, in the service of global capital, reproduces the stateless class. In this context, then, the practice of translation, which is something other than an assimilation to monolingualism, is a way of producing another kind of we, a set of connections or affiliations through language that can never produce a linguistic unity. This is why Spivak tells us that translation is the experience of the impossible. I don't know whether Walter agrees. Which is not the same as saying that there is no translation. The point is to negotiate the right to speak and to make sure that the voiceless are given a right to speak. And yet, this obligation cannot be the same as supplying or imposing that voice, an impossible and necessary bind, but also the model for a collectivity that does not presuppose sameness. We can then return to the question, what does it mean to lay claim to rights when one has none? It means sometimes to translate into a dominant language, not to ratify its power, but to expose and resist its daily violence. Concretamente, el mismo acto a través del cual uno peticiona derechos dentro de esas constricciones legales reconfirma el poder que se ejerce a través de esa ley, de ese ordenamiento jurídico. Un poder del Estado que, al servicio del capital global, reproduce esa clase sin Estado o apátrida. Y en ese contexto, entonces, la práctica de la traducción, que es algo que difiere o se distingue de una asimilación al monolingüismo, es una forma de producir otro tipo de nosotros, un conjunto de conexiones a través del idioma que nunca puede generar una unidad lingüística. Es por eso que Spivak nos dice que la traducción es la experiencia de lo imposible. Y no sé si Walter estará de acuerdo con esto, pero esto no es equivalente a decir que no hay traducción. El punto es negociar el derecho a hablar y asegurarse de que se les dé a los sin voz el derecho de hablar. Y aún así, esa obligación no puede ser igual o equivalente a proveer o a imponer esa voz. Es decir, que es una traba de alguna manera imposible y necesaria, pero también el modelo para un tipo de colectividad que no presuponga la uniformidad. Entonces podemos volver a la pregunta:
¿Qué significa reivindicar o reclamar derechos cuando uno no tiene ningún derecho? Esto a veces significa traducir al idioma dominante, traducirse al idioma dominante, no para ratificar su poder, sino para exponer y para resistirse a su violencia cotidiana.